Arratsaldeon guztioi. Hona hemen beste arratsalde bat jeinuak eta berdintasunaz hitz egiteko. Eskerrik asko etortzeagaitik. Baina lehenik eta behin gogoratu zirgari sarietarako hautagaitzak aurkezteko deialdia zabalik egongo dela ostiral honetara arte. Hautagaiak aurkeztera animatu nahi zaituztet. Hasta el viernes, como también ya os recordaba la semana pasada, hasta este viernes 23, el viernes de esta semana, podéis presentar la candidatura a los Zirgari Sariak de aquella persona, entidad, asociación y o proyecto que, en vuestra opinión, merece tal reconocimiento por su trabajo y empeño en la promoción de los derechos de las mujeres y en la construcción de una sociedad igualitaria entre los sexos. Y os recuerdo también que para ello solo tenéis que rellenar los formularios que tenéis a vuestra disposición en la página web. Basta con que pongáis Zirgari Sariak, ya os llevará a ellos. Y os recuerdo brevemente las tres categorías de estos premios que con más detalle os mencioné la semana pasada. El premio honorífico a la trayectoria de una o varias personas físicas en la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres. Un segundo premio, proyecto por la igualdad, también a uno o varios proyectos a favor de la igualdad de mujeres y hombres realizados por asociaciones y o entidades sin ánimo de lucro. Y, en tercer lugar, el premio Entidad por la Igualdad a una o varias asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que hayan destacado por su trayectoria en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Y volviendo ya a la sesión de hoy, dos van a ser las figuras en las que nos vamos a centrar. Una mujer, Margaret Atwood, y un hombre, Graham Gibson. Dos figuras claves en la literatura canadiense de las que nos vamos a valer para seguir hablando de igualdad, analizando las tensiones entre reconocimiento, colaboración y legado, en esta ocasión de la mano de la literatura y de la enorme fuerza transformadora que tienen las historias cuando las contamos y, sobre todo, cuando decidimos escucharlas. Con esta sesión vamos a poner fin a este ciclo de genios y genias en el que hemos venido haciendo hincapié en la necesidad de visibilizar a las mujeres genias. Porque, como venimos subrayando, no es un gesto simbólico ni una cuestión de moda, es un acto de justicia. Porque durante siglos las mujeres han sido silenciadas y su talento ninguneado o directamente atribuido a otros. Y porque cuando una sociedad deja fuera a la mitad de sus voces, se empobrece a sí misma. Por eso espacios como este son tan valiosos, porque nos permiten revisar lo aprendido y abrir lugar a presencias que, aunque imprescindibles, no siempre han tenido el reconocimiento que merecen. Hoy vamos a hablar de la pareja compuesta por Margaret Atwood y Graham Gibson. Un ejemplo de pareja artística bien avenida, en la que la creatividad, compromiso, generosidad, amor y humor fueron constantes. Convivieron durante décadas, mientras fueron ganándose el respeto profesional por sus escritos. Fue también bien conocido el compromiso de la pareja no solo con el feminismo, sino también con el medio ambiente y la libertad de expresión. Tanto Margaret como Graham fueron figuras fundamentales para analizar el sistema literario canadiense actual. La genialidad, el éxito y el reconocimiento literario de Atwood nunca incomodaron a Gibson, que, lejos de rivalizar con ella, dio un paso atrás para acompañarla mejor hasta la muerte de él en el año 2019. Esto también se diferencia de otras historias que hemos venido escuchando en este ciclo. En esta pareja parece, por tanto, que la igualdad no se quedó en un concepto teórico, sino que fue una práctica cotidiana, una manera de entender la cultura y la vida. Pero ahora lo veremos con más profundidad de la mano, en esta ocasión, de una bilbaína, de Josune Muñoz. Bienvenida, Josune. Josune es filóloga vasca y crítica literaria feminista, especializada en la investigación y en la enseñanza de la literatura y el cómic creados por las mujeres, tanto a nivel histórico como geográfico. Colabora habitualmente en revistas especializadas, ha escrito infinidad de artículos sobre mujeres, literaturas y cómics, ha participado en distintas antologías de estudios de género y ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades, tanto dentro del Estado como a nivel internacional.
Pionera de la crítica literaria feminista vasca, desde el año 2003 dirige en Bilbao el proyecto literario Escolástica, un proyecto que precisamente recibió de manos de la Diputación Foral de Vizcaya el premio Sirgari al proyecto por la igualdad en el año 2022, o sea, hace relativamente poco tiempo. Josune nos va a presentar ahora la obra y el pensamiento de Atwood y Gibson, y con ello nos va a ayudar a reconocer el valor de esas mujeres que han cambiado el mundo desde la palabra, desde el pensamiento, desde la imaginación. Y para terminar, simplemente quiero recordaros que visibilizar a las mujeres genias no significa solo hablar de ellas, significa dejarnos transformar por su legado. Así que, sin más, os invito a abrir bien la mirada y a dejaros inspirar, a dejarnos inspirar. Josune, nahi duzunean zurea da hitza. Eta badakizue, amaitzean berarekin nahi duguna komentatzeko eta galderak egiteko tartetxo bat izango dugula. Eskerrik asko. Bueno, pues bienvenidas, y yo también os tengo que dar las gracias por estar aquí, porque sin vosotras el ciclo no existiría. Pero, por supuesto, también hay que darle las gracias a las instituciones que lo ponen en marcha y que nos permiten a las personas que trabajamos por la recuperación del legado histórico de las mujeres espacios y momentos para contaros lo que hemos descubierto y lo que andamos investigando. Yo he tenido la suerte de ser invitada a todos los ciclos, pero eso sí, yo desde el principio me reservé el lujo de contar la pareja feliz, de ver desde otro sitio cómo se construye la igualdad y cuáles son los elementos que hacen que, en contra de la dinámica tradicional, una pareja como esta que os voy a presentar hoy fuera tan extraordinariamente fecunda y feliz. También quiero dar las gracias a las personas que van a estar traduciendo mi discurso al lenguaje de signos, porque muy probablemente las voy a dar bastante trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues os presento a Graham Gibson y Margaret Atwood. Esta es una de las últimas fotos que le sacaron juntos. No muchos meses después, Graham murió. Y esta es una foto muy habitual, es decir, ellos juntos, posando relajados y mayoritariamente felices, o sea, con un aspecto de muy bien avenidos. Y además lo interesante es que mantuvieron una relación muy larga, que está muy documentada. Porque aunque a Margaret Atwood probablemente la conocéis todas las personas que estáis aquí, aunque no la hayáis leído o no hayáis visto El cuento de la criada, que es el que la ha hecho mundialmente famosa, Margaret Atwood llegó a ser uno de los seres humanos más famosos del planeta durante una larga temporada, lo cual era un hito cultural. Nadie lo había conseguido con esa edad, tenía más de 80 años. Y como tienen tanto que contar y lo han dejado tan documentado en imágenes, yo os voy a proponer una metodología de charla que tiene que ver con cómo eran ellos. Por un lado, les veis, aquí están en uno de los muchos elementos de vida que compartieron, que fue el ocio intenso que dedicaban a la observación de aves. Les veis ahí los dos con unos prismáticos para ver la observación de aves, lo cual significa mucho tiempo en espera, mucho tiempo observando. Ambos se definían como personas muy observadoras y os voy a proponer algo así. Quiero que os convirtáis en observadoras, en vez de pájaros, de genios.
porque tenemos la suerte de poder observarles muy de cerca y así poder entre todas ver qué elementos, qué química se dio en esta pareja que les hizo tan extraordinariamente compatibles y sobre todo lo que yo más admiro, ¿no? Con carreras que no entraron nunca en competición y con una vida personal de tanto disfrute. Y siempre con tono de humor, porque es lo que ellos han hecho siempre y creo que es el tono que pide una charla que os presente a estos dos genios. Aquí a él no se le conoce, sin embargo, en Canadá es una mezcla entre un héroe y un genio. Y entonces os voy a contar cómo él consiguió ese prestigio y así incorporéis a Graeme Gibson a la lista de personas geniales. Si es que, una vez más, recordando otras charlas que ha habido en este ciclo, eso existe y, sobre todo, yo creo que ya uniendo esta charla con la charla anterior, creo que quedó bastante claro, Pilar dejó bastante claro que la genialidad es una consideración social, que no tiene ni rasgos biológicos y que es algo que para las mujeres ha sido mucho más costoso de recibir. Bueno, pues os presento a Thomas Graeme Cameron Gibson, que nació en 1934 en Londres, Ontario, y con el humor que le caracterizaba se murió en Londres, Inglaterra. Os presento primero a él porque es el que nació antes, por eso voy a hacer un recorrido cronológico tradicional. ¿Veis? Está sentado en las rodillas de su padre. Bien, una de las características que mantuvieron ambos a lo largo de sus vidas, tenían mucho en común, fue que eran viajeros impenitentes porque procedían de familias que habían estado en constante movimiento. La de Graeme, porque el padre era militar, pero la madre procedía de Australia. Así que el hecho de el padre era canadiense, la madre era australiana y ya hubo una familia que viajaba por razones del trabajo del padre y también por razones de a veces ir a visitar a la familia de la madre. La madre también trabajaba, lo cual tenían en común las dos madres, la de Margaret Atwood también. Graeme intentó una carrera militar, pero no formaba parte de lo que realmente él era. No tuvo mucho éxito y no logró emular a la carrera que había tenido su padre y decidió que quizás lo suyo tenía más que ver con lo intelectual y quizás con las letras. Así que estamos en 1956. Empezó a considerar, tras ese fracaso en el mundo del mundo militar, que la escritura podía ser una salida. Y como ya para entonces, aunque tenía unos 20 y pico años, ya la costumbre de viajar se le hacía muy atractiva, pidió y veía que en las universidades de Canadá tampoco es que estuviera consiguiendo unas notas fabulosas, pidió una beca, se trasladó a Edimburgo y desde allí empezó a conocer en mayor profundidad la literatura de vanguardia que se estaba haciendo en ese momento y también empezó a escribir. Para cuando volvió a Canadá, estableció una pareja que eran jóvenes. Estos datos, por cierto, me preguntaréis, ¿de dónde los habrá sacado? A ver, ambos han hablado mucho de sus vidas y en concreto han dado largas entrevistas donde han matizado mucho su experiencia vital. Pero lo cierto es que hay dos fuentes fundamentales de donde yo he sacado toda esta información. Por un lado, dos documentales, pero sobre todo un documental que registra un año entero de vida
de ellos juntos en los últimos años de vida de él, y las memorias de Margaret Atwood, que han salido hace muy poquito, y tienen 700 páginas, así que son lo suficientemente detalladas como para tener muchos datos sobre ellos. Cuando Graham conoció a Shirley, ella estaba embarazada de otro hombre y finalmente dio el hijo en adopción. Él cuenta que siempre se sintió muy responsable de la familia. El padre en ausencia, una mujer con un hijo que no iba a tener padre y que finalmente... y que estaba en él, o que él había asumido roles de cuidado y que... Sí, vamos a ir sumando y cosiendo todos estos datos. Y se casaron y tuvieron el primero de los hijos y volvieron de viaje y de estudios a Inglaterra, y de Inglaterra a Francia, y de Francia a Italia, y de Italia a México. Para entonces ya tenían la segunda criatura. Así que en todo este periplo vital, con tanto vaivén físico y también personal y familiar, él encontró su voz y empezó a publicar libros que tuvieron un importante impacto en ese momento inexistente sistema literario canadiense. A finales de los años 60, Canadá estaba considerado un sitio donde te quedabas y publicabas porque tenías claro que no tenías ninguna opción de triunfar en Inglaterra o en los Estados Unidos. Canadá estaba considerado a nivel cultural y literario algo así como la hermana pequeña y desfavorecida de los Estados Unidos. Claro, ahora ya nos hacemos una idea, con los últimos acontecimientos, lo que supone para cualquier país limítrofe con Estados Unidos el sistema cultural y literario que tienen y el poderío cultural que tienen. Así que él era muy consciente, porque conocía haber viajado por tantos países y por los que van a viajar. Él dice que le permitió no incorporar rutinas o tener unas rutinas mucho más bohemias y un pensamiento distinto al que se crea cuando estás en la academia. Porque él, aunque es verdad que daba clases en institutos. Así que tenemos a Graham trabajando en los institutos, consiguiendo encontrar su voz y creando novelas experimentales, novelas que están hechas desde el flujo de conciencia, novelas no lineales, fragmentadas, que traen una subjetividad más compleja, una narrativa no tradicional. Y sin embargo, esto fue muy admirado, muy apreciado entre los paulatinamente más lectores y lectoras que iba incorporando el sistema literario canadiense. El éxito le sorprendió muchísimo, porque se convirtió algo así como un bestseller en las cifras que en ese momento tenían los bestsellers en Canadá, y el tirón y el hecho de que él creía que ese personaje principal tenía más recorrido, le hizo escribir y publicar, no mucho después, Communion, la novela que de alguna manera continúa y desarrolla esa narrativa fragmentada y esa subjetividad bastante torturada y bastante marginal que tiene el personaje principal. Por desgracia, ni Five Left ni Communion están traducidos al castellano, que es una de las razones por las que probablemente no conocéis a este grandísimo escritor. Así que aquí le tenemos. Son los primeros años de la década de los 70
y tiene claro que el sistema literario canadiense, para que funcione, necesita no solo de escritores. Necesita de escritores y hay que visibilizarlos. Y que hay voces interesantísimas que están produciendo todo tipo de literatura. Pero también necesita que la escritura se pueda convertir en un oficio. Y también necesita que las editoriales tengan tiendas donde luego puedan hacerse actividades que dinamicen estas publicaciones. Y es interesante que haya una red de escritores que se conozcan entre sí y que ese oficio se pueda hacer de manera digna y que además se incorporen a las instituciones más allá de lo único que pasaba hasta entonces, que era que el gobierno daba el premio del gobernador general, es decir, el gran premio de la literatura canadiense. Lo daba en distintos géneros literarios, pero era el único gran reconocimiento que tenían las personas que escribían y publicaban en Canadá. Así que, entre los muchos trabajos en torno a crear este sistema literario inexistente, una vez creado, darle derechos, una vez que tenga derechos, darle premio y dotación económica, y después presentarlo al resto de los sistemas literarios, inicia profundas entrevistas con las personas que trabajan haciendo literatura como él. Y entre las personas a las que entrevista y fotografía están la famosísima Alice Munro, que recibirá en el año 2013 el premio Nobel, y Margaret Atwood. Y es aquí cuando ellos ya se conocían, porque formaban parte de la misma galaxia, pero aquí es donde pueden conocerse en mayor profundidad. En concreto, esta mujer que nos mira con esos ojos tan intensos, con una mirada que mezcla, no sé, puede parecer casi una divina, está mirada por la mirada de él. Y en concreto, fijaros qué fotaza, cómo le gusta esta mujer al hombre que le ha sacado la foto. Había mucha química entre ellos. O no me digáis que la persona que ha sacado esta foto no desea a la persona fotografiada. Porque había muchas más fotos de Margaret Atwood en concreto. Ya hemos llegado hasta el momento en el que ellos se conocen en mayor profundidad y él apuesta por iniciar una relación con ella. Vamos a ver de dónde procede ella y qué elementos hay en la vida de Margaret Atwood que puedan recordarnos a los que ya os he contado de él. Y bueno, ella nace en Ottawa y es hija de una curiosa pareja. El padre es un entomólogo forestal, es decir, alguien que estudia a los insectos imaginaros, de esa Canadá agreste, salvaje, de finales de los años 30. ¿Esto qué supone? Pues que, al igual que la familia de él, van a viajar constantemente y que durante bastantes años Margaret va a vivir en la naturaleza y fuera también del sistema educativo. Parte de la educación se la daba su madre, que había sido maestra y que también era nutricionista. Una vez más, como el padre tenía que estar mucho tiempo fuera de casa, algo muy habitual durante muchas décadas del siglo XX, la figura del cabeza de familia, que es el proveedor y trae el sueldo que permite la familia, pasaban mucho tiempo solos, en cuanto que el padre no estaba, y la madre era una madre muy capaz de resolver todo tipo de incidentes que tenían que ver con, imaginaros, en los bosques de Canadá, pues la inesperada presencia de un oso o que se han helado los víveres, entre otras muchas. Pero, sin embargo,
Para ella, la narración de la infancia es una narración de felicidad. Ese contacto estrechísimo con la naturaleza despertó en ella, por un lado, estimulada por su padre, la intensa observación de la naturaleza. Y ella dirá que al final, como aprendió a observar así todo lo que le rodeaba, acabó observando así también a los seres humanos. Parte de la personalidad que tiene la narrativa de Margaret Atwood tiene que ver con lo severamente observadora que ella es y cómo levanta acta de lo que ella ve, de lo que ella intuye y de lo que ella cree que podría pasar. Pasaron mucho tiempo dentro de las casas y esto es lo que de alguna manera la llevó a la estrechísima relación que ha tenido con la literatura. El hecho de que el único ocio que podían tener era leer cómics y libros. Así que Margaret Atwood también se confiesa una grandísima lectora. Había devorado la literatura de su alrededor para cuando decidió que sí, que las letras eran su vocación. Pero así como Graham nunca fue un gran estudiante, o por lo menos no se llevaba bien con el sistema académico tradicional, Margaret destacó por una inteligencia y por una capacidad de adaptarse al sistema académico altísimo y estudió filología inglesa y también no llegó a ser filología francesa, es decir, Margaret Atwood es bilingüe, con estudios de filosofía, pero siempre centrados, ella dice que es porque es Escorpio, en esas otras maneras de explicar el mundo que tienen que ver con la quiromancia, la alquimia, todo ese mundo también le ha atraído siempre muchísimo. En aquel momento los escritores canadienses viajaban, así que también ella viajó. Los primeros viajes eran académicos y tenían que ver con que no se consideraba que alguien tenía una buena formación académica si no había pasado por alguna universidad estadounidense. Ella pasó por Harvard. Cuando ya había vivido la experiencia estadounidense, volvió y publicó su primer libro de poemas, que al igual que pasó con el primer libro de él, también fue un bombazo, y empezó a dar clases en distintas universidades. Aquí la veis. Ella cuenta que son finales de los años 60 y es el momento en el que está llegando la tercera ola feminista. Tiene un primer matrimonio que tiene mucho que ver con que, estando en Estados Unidos, conoció a un escritor estadounidense con el que estableció el que había sido su romance más serio hasta entonces, y era muy difícil mantener una pareja que se pudiera visitar siendo uno de Estados Unidos y otro de Canadá, sin estar casados en aquella época. Así que decidieron casarse porque eso facilitaba el libre movimiento de ambos entre los dos países. Para entonces, Margaret, entre lo que había ahorrado con sus estudios y lo que había trabajado y lo que se vendían sus obras, se compró su primera casa. Claro, estamos hablando de lo que valían las casas en los años 70. Ahora, evidentemente, con 3 años, 4 años de carrera literaria, ya no te da para comprarte una casa. Bien. La primera de las novelas, Margaret inicia su carrera literaria como poeta. Y la primera de sus novelas, La mujer comestible, indaga sobre los roles de la pareja y las desigualdades, cómo se construyen y sobre todo también sobre los malestares de las mujeres ante las parejas que nacen iguales, pero que enseguida las dinámicas sociales las convierten en desiguales. Esto ya lo había analizado
en la primera de las charlas Laura Freixas, cuando analizó a Anais Nin y Henry Miller, ¿sí? Margaret Atwood había conocido la tercera ola feminista en su paso por los Estados Unidos, pero ella dice que no hizo un ejercicio feminista. No fue, por supuesto, ya le había impactado muchísimo conocer la mística de la feminidad o la segunda ola, o el segundo sexo, y conocía la segunda ola porque ella era hija y nieta de mujeres que habían sido sufragistas. Otro de los elementos dentro de la obra de Margaret Atwood, que sí tenéis la suerte de poder leer en castellano, es su ambición. En el año 1970 publica una obra poética que revisita con una mirada moderna los diarios de Susanna Moodin, que es un libro dentro del canon canadiense. Son los diarios reales de una colona que en el siglo XIX llega de Inglaterra y al principio aborrece Canadá, pero que acaba enamorándose de su naturaleza y de su cultura para acabar siendo una canadiense más. Este libro se lee en los institutos. El hecho de que esta mujer decimonónica se autocensurara a la hora de expresar sus más profundas emociones es a lo que quiso entrar poéticamente Margaret Atwood. Y la vemos muy pronto, al principio de su carrera, reinterpretando el pasado y releyendo el legado anterior para actualizarlo. Tanto es así que el libro, además de recorrer la vida de Susanna Moodin, continúa incluso cuando ella ya está muerta y enterrada y habla desde debajo de la tierra según va viendo cómo cambia el paisaje. Es ella. Bueno, y ya se han encontrado. Estamos en el año 1970. Margaret Atwood ha publicado 2 libros de poesía, una novela, tiene mucho tirón, su obra poética tiene deslumbrado a todo el mundo, ha ganado el premio del gobernador y se conocen, pero ella está casada y se va a Europa, porque al igual que él, el viaje europeo formaba parte de lo que era la formación de un artista. Y en Europa conoce también los momentos políticos, los movimientos políticos, los debates políticos y de alguna manera ya tenemos a 2 personas que tienen una clara conciencia de ser canadienses, que además tienen mirada amplia porque han viajado por otros países, conocen otros sistemas literarios y también tienen una clara conciencia política y activismo a favor de las libertades y los derechos. En Juegos de Poder aparece la palabra que va a regir la mayoría de la obra de Margaret Atwood. La obra de Margaret Atwood gira sobre como 2 grandes ejes temáticos. El primero tiene que ver con el poder. Las relaciones de poder que establecemos los humanos con la naturaleza, con los animales, entre nosotros mismos y dentro de el propio grosso humano, las relaciones de poder de género, es decir, entre hombres y mujeres, de clase, e incluso va a analizar la relación de poder entre las niñas, es decir, entre las edades, y lo va a hacer en todos los formatos, porque es una de sus grandísimas preocupaciones. Cómo ese poder genera distorsión a todos los niveles, en todas las relaciones, y además está deteriorando severamente el planeta. Ella siempre cuenta que, como su padre era entomólogo, se relacionaba
con otros entomólogos, biólogos, y que la preocupación por el deterioro ecológico del planeta, ella la lleva escuchando en casa y formaba parte de lo que era la gran preocupación desde que ella era una niña, porque al parecer las personas que trabajan en las cadenas ecológicas hace mucho que saben pensar en Rachel Carson que el planeta está cada vez más severamente amenazado por el sistema económico ahora neoliberal. Vale. Así que, palabras porque para que le escuchéis a él. Ahora habla él. Estamos en el año 1972. Acordamos la formación oficial de un sindicato de escritores. La Unión de Escritores de Canadá, Margaret Laurence, que era una de las veteranas, fue elegida presidenta. Después Marianne Engels fue la segunda y, por tercera vez, él. He mantenido los nombres porque estas autoras sí están traducidas al castellano. Y en Canadá se da un fenómeno muy curioso, y es que tenemos más mujeres traducidas al castellano que hombres. Él asume la presidencia en 1975 y, como veis, buscan derecho del préstamo público, desarrollo de un contrato mínimo estándar, y el hecho de que la casi total ausencia de la literatura canadiense hiciera que la gente no leyera la propia literatura, una política de presión a los gobiernos sobre los problemas específicos que enfrentaban a los escritores y a los lectores. Dado que a principios de los años 70 pocos escritores conocían a más de un puñado de sus colegas, que hubiera una consolidación dentro de la comunidad nacional de escritores en lo que Margaret Laurence llamó la tribu. Estas decisiones, esta exigencia de crear un sistema literario que protegiera tanto a las personas que habían decidido escribir como a quienes decidían leer y hacer el ejercicio de consumir la literatura que se estaba produciendo dentro de Canadá, forma parte de esto que os he dicho que allí le ha convertido en un héroe. Esto era muy importante, era absolutamente necesario luchar por derechos económicos y por que el sistema y sobre todo introducirlo en las escuelas, porque copiando a André Malraux, no sé francés, algo así creo que es, crear guías de recursos. Porque la mente sugiere la idea de una nación, pero lo que da a esta idea su fuerza sentimental es una comunidad de sueños. Y en este sueño también estaba Margaret Atwood. Así que tenemos personas que nacen en familias de gran movilidad, con trabajos no muy estándar, que a su vez les hace viajar mucho, con esa mirada distinta que te da vivir vidas no tradicionales, pero también compartiendo objetivos comunes. El gran objetivo común de ambos era enriquecer todo lo que pudieran, no solo la literatura, el sistema literario canadiense. Él confesaba que igual no tenía tanta necesidad de publicar literatura como tenía Margaret. Lo cierto es que estas guías, para que las personas pudieran entrar en el sistema literario que estaban creando, fueron también muy importantes para, con las ventas de los libros de Margaret Atwood, ir afianzando las editoriales. Y en concreto, ambos publicaban en la misma editorial. Y en el año 72 le piden a Margaret Atwood que haga un listado de todos los libros que se habían publicado hasta entonces en Canadá de autoría canadiense. Y publica Survival, que es esta guía que fue el primer gran bestseller. En concreto, los editores confesaron que gracias a las ventas de esta guía de Margaret Atwood pudieron empezar a publicar personas que estaba bastante claro que no venderían mucho, pero que tendrían la oportunidad de incorporarse a un sistema literario que necesitaba escritores y escritoras. Y este tampoco está traducido. Y sin embargo, es una pena, porque lo que permitió es que
el propio sistema anglosajón pudiera, si quisiera, mirar a ver qué estaba pasando en Canadá. Y en caso de que desde fuera de Canadá se quisiera empezar a introducir la literatura canadiense, había un libro que en un solo tomo te contaba todo lo que se había publicado hasta entonces y el gran tema que se había tratado en esa literatura, que es sobrevivir. Estamos hablando de un país con una geografía y con una climatología muy extrema, donde durante mucho tiempo, en el invierno, haberte pasado de... O sea, por ejemplo, cuentan una anécdota, para que os hagáis una idea, que cuando llegaba el invierno, mayoritariamente, o sea, y todo el país se congelaba, las personas sabían que iban a estar aisladas durante muchas semanas, de tal manera que lo primero que se hacía cuando llegaba la primavera y llegaba el deshielo era hacer pequeñas expediciones a las zonas donde estaba la gente que vivía más lejos para asegurarse que no habían muerto congelados a lo largo del invierno. Haberte pasado en el establecimiento de la casa podía suponer no sobrevivir al invierno. Y esto, vale. Así que el matrimonio de Margaret Atwood finalizó sin grandes traumas, no fue especialmente problemático, ambos reconocieron que había sido, bueno, un matrimonio casi anecdótico y se separaron sin grandes problemas, pero no así el matrimonio de Graham, que fue bastante más traumático y que además tenía 2 criaturas. Y, bueno, sobre la personalidad de Shirley, prefiero que leáis lo que dice de ella Margaret Atwood en sus memorias. Así que después de estar él mucho tiempo detrás de ella, ya habéis visto cómo la mira y la fotografía, a ella sí le interesa este hombre, que además es tan socarrón, la hace reír tanto y con el que comparte tantos intereses y tantas horas. Así que ella se propone una prueba. Ella no tiene una idea de amor romántico. Ya ha tenido parejas, incluso ya ha estado casada y no tiene la menor intención de formar una pareja donde él le haga ser el centro de su vida. El centro de su vida, ella lo tiene clarísimo, es su carrera literaria. Pero decide que sí, que él le gusta lo suficiente y que tienen posibilidades de ser una buena pareja y se ponen a prueba y ella le dice, nos vamos a ir juntos por el río durante 10 días. A lo largo de esos 10 días sabremos si somos o no una pareja compatible, porque nos va a pasar de todo y veremos cómo resolvemos. Y cuando acabe el viaje sabré si tenemos posibilidades. Y el viaje fue muy divertido. Lo que ella cuenta es que lo que les pasó es que se lo pasaron muy, muy bien, se rieron mucho. Y cuando acabó el viaje ella le dijo, vale, pues vámonos a vivir juntos. Sí, iniciemos una pareja. Y ella vende la casa porque su sueño es intentar ser granjeros. Así que venden la casa y se van a una granja donde, en efecto, ambos intentan ser granjeros. Esto les hizo ser hacer un importante reparto de roles, porque los dos son escritores y los dos quieren escribir. Pero además, ella, contagiada por el entusiasmo de él, también quiere ser granjera. Así que hay un montón de roles que van a tener que repartirse. Y parece ser que el reparto de la cotidianidad y de los roles, es decir, la creación y los cuidados, la parte más práctica y pragmática de sacar adelante una granja con la parte que tiene que ver con la publicación y mantenerse también en contacto con el sistema literario, porque están compaginándolo todo. Y aunque lo intentaron severamente, lo cierto es que el sueño de él de ser granjeros autosuficientes nunca se cumplió. Así que los hijos, Matt
y Graham vivían casi siempre con ellos. Cuando se hicieron adolescentes y la hija que tuvieron entró ya en edad de escolarizarse, decidieron volver a la ciudad. Margaret Atwood seguía publicando y, por ejemplo, y jugando con los géneros literarios. Yo no sé si habéis leído ya a Margaret Atwood, pero una de las características que tiene la obra de Margaret Atwood, os he hablado de una de sus grandes temáticas, los estudios de las relaciones de poder. Pero una de las cosas que suele hacer es jugar con los géneros literarios, porque, como os he dicho, esta mujer es filóloga, conoce la literatura, ya veis que son personas con una mirada literaria muy profunda, y entonces a veces los libros empiezan, las narraciones parecen que es una novela sentimental, pero en 40 páginas da un giro y de repente es una novela de misterio, y en otras 20 más entra un elemento de novela de espías, y estamos solo en el año 76, pero esto lo va a seguir haciendo el resto de su carrera. Habla de su ingente imaginación y una capacidad extraordinaria de fabular. Así que tienen la primera de las hijas que hubiera querido Margaret Atwood, pero ahí quedó. Y este es uno de los dolores de Margaret Atwood, porque sé que doy mucha luz a lo que os estoy contando, pero la pareja también tuvo sombras. Y en concreto, durante mucho tiempo, Margaret sentía que no ocupaba el papel que ella necesitaba ocupar en la vida de él, o hubiera querido casarse. Y esto ya lo explica para que nadie le dé una medalla que ella nunca buscó y que no se merece, y es ser pionera de nuevas maneras de pareja o de nuevas formas de pacto entre dos personas que quieren crear una familia. Ella quería casarse. Ella había tenido un matrimonio que no le había marcado especialmente, pero él no quería. Él había tenido un matrimonio muy difícil y no quería volver a pasar por la experiencia. Y ella quería más hijos. Y tampoco. Él consideraba que había cuidado ya de su madre, que había empezado a tener criaturas muy joven, que llevaba muchos años siendo padre y no le apetecía mantenerlo, o sea, seguir alargándolo en el tiempo. Y ella cuenta que esos dos temas muy importantes crearon una fricción que en la autobiografía ella habla de que, claro, una pareja tiene que llegar a pactos. Y, bueno, ella entendía las razones que él le daba y entendía que obligarle a ceder en algo que para él era tan importante y equilibraba, o por lo menos eso es lo que ella cuenta. Son las pistas sobre cómo se hace un equilibrio de pareja cuando en algunos momentos las dos personas de la pareja no quieren lo mismo. Mientras ella se dedicaba a la crianza exclusiva de Eleanor Yes, que llamarán Yes, seguían publicándose materiales que había dejado ya preparados porque ella tenía clarísimo que no iba a ser compatible compaginar la escritura y la maternidad. Era una chica lista. Así que durante estos primeros años de maternidad, ya os digo, sacaba... voy a pararme aquí porque Chicas bailarinas tiene que ver con las reflexiones que ella hizo preparando aquella guía de todo lo que se había publicado en Canadá. Descubrió que la temática mayoritaria hablaba de la supervivencia, pero también descubrió que era una literatura muy pobre en personajes femeninos, que había un montón de personajes de la realidad que no estaban reflejados y sobre todo que había una polarización de los personajes que representaban a las mujeres. Eran o muy buenas, muy buenas, muy buenas, o muy malas, muy malas, muy malas.
Y a ella le parecía que en la vida real las cosas no son así. Así que empezó a crear personajes que fueran tan complejos y tan matizados como somos las mujeres en la vida real. Y esto es algo que ha seguido trabajando constantemente. Crear personajes femeninos muy complejos, que tengan zonas de luz, zonas de sombra y que sean pues, como son como son las mujeres en la vida real. Bueno, aquí las tenemos. Vuelven a la ciudad y el matrimonio está ya la pareja, que como os he dicho no se llega a casar nunca, que ella incluso se hace una camiseta que dice: todas las mujeres escritoras deberían estar casadas con mi marido. Y también dice esto: nunca tuve que preocuparme de herirle. Él tenía un buen ego, era autosuficiente, estaba seguro de sí mismo, tenía opiniones firmes. Y no solo eso, era un buen canoísta. Eso es importante. ¿Veis qué pareja de fotos más interesante? Hay momentos en los que él lleva la canoa y hay momentos que los lleva ella. Para, de alguna manera, sacudirse la pena profunda que ella le daba asumir que no iban a tener más hijos, había una parte de ella que también era pragmática y decía: la escritora que yo quiero ser difícilmente es compatible con una madre de familia muy numerosa. Hicieron un viaje por todo el mundo. Y de aquí en adelante, como ella era cada vez más invitada a fórum internacionales, porque sus libros encontraron un eco internacional rápidamente, se daba esta circunstancia. Ella atendía a las distintas personas que la entrevistaban sobre los libros que había publicado en ese momento y él, cerca, pero en segundo plano, cuidando de Leonor, se mantenía en la retaguardia. Ella conseguía el dinero suficiente para mantener a la familia. Casi todo el dinero que conseguía él iba a mantener su primera familia. Y mientras tanto, no os olvidéis, están haciendo un trabajo de afianzar la Unión de Escritores de Canadá y fundar el Pen Club Canadá. Es decir, ¿sabéis lo que es el Pen Club Internacional? Vale, es la gran red de escritores de todo el planeta. Todos los sistemas literarios, y si no todos, casi todos, incluso los sistemas literarios pequeños, el minorizado como puede ser el vasco, el euskaldún, también está dentro de esta plataforma internacional. La plataforma lo que hace es luchar al mismo nivel por los derechos de las personas que crean literatura. Que tengan un foro común donde puedan mantener de alguna manera las mismas reivindicaciones, exigir los mismos derechos, pero también que puedan hacer presión internacional en caso de que en cualquier país se dé un cambio de régimen y empiece a bajar la libertad de expresión o empiece la censura literaria. Vienen a ser algo así como la Amnistía Internacional de los escritores. Pero también organizan encuentros para conocerse mutuamente, para intercambiar opiniones sobre el sistema literario común o traducirse, además de pasárselo muy bien. Ya veis el ritmo de producción de Margaret Atwood, que viene a ser, si no al libro por año, casi, y siempre compaginando narrativa, relato y poesía. También de vez en cuando, ya veis que con mucho menos frecuencia, publica, y os vuelvo a repetir, no está traducido ninguno de sus materiales, y él de alguna manera se queda cuidando de la familia. Mirar la foto con sus hijos ya más mayores. Ya veis. Otro de los elementos con los que trabaja Margaret Atwood es, ya os he dicho, la revisitación de la literatura anterior
y le fascinan en concreto los cuentos tradicionales, sobre todo los cuentos tradicionales más oscuros, como por ejemplo Barba Azul. Invitados a Europa, aquí la tenéis con la máquina que alquiló y en ese momento está escribiendo El cuento de la criada. Margaret Atwood amaba las distopías. Las distopías son los relatos que proyectan la sociedad en un futuro no deseable. Son maneras de salvaguardarte mientras haces una crítica social y política muy severa. El hecho de ambientarlas en un futuro lo que hace es que puedas bandear eso, pues que te censuren el libro o que vengan a por ti. Ella había leído y una vez más le saltaba su pregunta. ¿Cómo es posible que los hombres puedan crear distopías con tanta fabulación, pero no sean capaces de crear otras mujeres o otras maneras de pensar en las relaciones de género que no sean las actuales? Y había una ausencia de importancia y de protagonismo de las mujeres y de las posibles distopías que podía crear la situación de las mujeres en el patriarcado. Estaba también muy impactada por lo que había pasado con Ceausescu, que había obligado a las mujeres a que hicieran revisiones mensuales para que no pudieran abortar porque su país necesitaba ampliar la natalidad. También estaba muy preocupada por la incipiente embarazos, la maternidad subrogada. Había habido, recordar, había pasado también la Revolución Islámica, pero lo cierto es que ella dice que no necesitó irse a Oriente a por modelos de aberración social. Ella se puso, como conocía la situación de los escritores en las distintas zonas del mundo, y durante esta estancia en Europa, está en Berlín, pasó al Berlín oriental y conoció también Polonia y le asombró muchísimo el miedo con el que vivían los escritores, etc., se impuso una condición. Iba a escribir una distopía que reflexionara sobre hasta dónde podían conducir esas apropiaciones de los cuerpos de las mujeres. Y para que nadie le acusara de ser demasiado fantasiosa, todo lo que aparezca en el libro, que llamaría finalmente El cuento de la criada, tendría que haber pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Así que este es uno de los elementos que hace que esta lectura sea tan impactante, cuando eres consciente de que todo lo que cuenta que está pasando ha pasado antes y ella tiene claro que es muy fácil que pueda volver a pasar. El cuento de la criada fue un libro muy impactante y es verdad, la hizo rica. La hizo también muy famosa, pero como ha pasado con otros libros, luego pasó de moda y lo cierto es que de los años 80 en adelante, el cuento de la criada, donde se ha mantenido como un libro absolutamente imprescindible, es en el circuito feminista. Lo cierto es que muchas mujeres y muchas reivindicaciones de las mujeres ya en los años 80 adaptaron esa imaginería que ella describe para usarlo en las reivindicaciones feministas. ¿Habéis leído el cuento de la criada? Que levante la mano quien haya leído el cuento de la criada. Vale. Y una pregunta así capciosa. ¿Lo habíais leído antes de la serie de televisión? Y ahora que levante la mano quien haya visto la serie de televisión. Ah, bueno, está bastante equilibrado. Bien. Uy, pues si no lo habéis visto todavía, os espera un material visual de altísimo impacto. Estáis atentas, ¿verdad? Estáis todo el rato, ¿no? Vale. Pero Margaret Atwood no se sintió intimidada por el éxito del cuento de la criada, porque como ya os digo, fue descendiendo
y aunque siempre le preguntaban por el libro, no la paralizó. Ella siguió escribiendo. En concreto, Ojo de Gato es también muy impactante. Analiza las relaciones de poder y el bullying entre las niñas. Porque ella tuvo una acosadora cuando entró en el sistema escolar. Ella era muy rarita, venía de vivir en los bosques, ¿no? Y en el año 1989, de alguna manera, se pasan a sí mismos el escáner de cuán maduros ya son como sistema literario. Si pueden hacer algo tan ambicioso como organizar el Congreso PEN Internacional más grande que se hubiera hecho nunca hasta entonces. Juntar en Canadá escritores y escritoras que estuvieran trabajando el medio ambiente, la justicia social. Él, que había sido uno de los fundadores de la Unión de Escritores de Canadá, junto con estos 3 hombres, pusieron en marcha un congreso absolutamente exitoso. Jamás se ha vuelto a hacer uno tan grande, y el espaldarazo fue tal que su figura literaria cobró ya tanto empaque que reconocieron su aportación al sistema literario dándole su nombre al premio que desde entonces se da a todas las personas que hacen aportaciones importantes al sistema literario canadiense. Y os he hablado de estos personajes femeninos que tanto le fascinan a Margaret Atwood. La novia ladrona es la historia de 3 amigas a las que se ha unido en su grupo otra mujer que es lo suficientemente inteligente, seductora y malvada como para llevarse limpiamente los novios y los maridos de las otras. Y luego además desaparecer y fingir que está enferma y fingir, de la altísima capacidad de manipulación que puede llegar a tener una mujer inteligente. Y también dónde estaban, ¿no?, las fallas de esas parejas para que viniera una mujer y se los llevara tan limpiamente. El asunto es que ellas, que tienen en común, ella cuenta que no hay nada, es muy irónica, y nada que una más a las mujeres que tener una buena enemiga común. Ellas, por supuesto, ella ya murió, así que descansan tranquilas, pero hay una parte de ellas que todavía la temen, sobre todo porque no ha muerto y aparece de nuevo. Y ahí se ve cómo la odian, cómo la temen, pero también cómo la admiran. Porque la complejidad de los lazos que establecemos es algo que a Margaret Atwood le fascina. Una aclaración. Los libros de Margaret Atwood son extensos. Los libros de relatos, no tanto, y siempre te los puedes dosificar. Te lees un relato, pero si vais a abordar sus novelas, vais a por novelas ambiciosas. Novelas que pasan casi siempre de las 200 y pico páginas y que lo habitual es que no tengan una estructura lineal. Casi siempre Margaret Atwood, esto lo hace en El cuento de la criada, empieza in media res. Es decir, ¿recordáis? El cuento de la criada empieza ella, la protagonista, que no se llama Yum en el libro, recordando, o sea, describiendo y recordando el centro que había sido un gimnasio donde las tenían encerradas, ¿no? Y de ahí en adelante sus novelas van para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. En El cuento de la criada, cuando lo estás leyendo, en esos saltos para adelante y para detrás, en esta estructura in media res
que es tan interesante si está bien hecha en cuanto a la intriga, tú lo que te preguntas es ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo pasar que Estados Unidos, que en aquella época se vendía como la nación de las libertades y la democracia, acabara creando un régimen totalitario, fundamentalista, religioso, que privaba a las mujeres de todos sus derechos? ¿Cómo pudo pasar? Y con eso, pues en el caso de la novia ladrona, por ejemplo, empieza en el momento en el que ella, que todas estaban convencidas de que estaba muerta porque había fingido su muerte, vuelve a aparecer. Y de ahí en adelante, para adelante, para atrás. Si os gustan esos libros, os va a chiflar. Si no os gustan, mi consejo es que les deis la lectura que necesitan. No todos los libros se leen al mismo ritmo. Margaret Atwood es la reina de las palabras y es una genia de la fabulación. Y que os dejéis seducir por los mundos complejos y las relaciones complejas que siempre plantea, necesita un ejercicio de generosidad como lectoras. Es una autora compleja. Y publica en el mismo año el que en ese momento fue el último libro de ficción de Graham, porque él le confiesa a Margaret Atwood que él, así como ella no para y en todo momento está escribiendo, él cree que todo lo que tenía que contar en ficción ya lo ha contado y que va a dejar la escritura. Y se lo dice así: yo voy a dar un paso atrás, yo te acompañaré en el resto de tu carrera literaria y seguiremos como hasta ahora con este reparto de roles y de tareas que tan bien nos va, pero yo me retiro de la parte de creación literaria. Y entonces ella le dice: ay, pues ese título que estabas manejando para tu último libro, ¿me lo regalas? Y sí, se lo regaló. Así que Desorden Moral, que era el último libro que iba a publicar, no se publicó y lo publicó ella y es una antología de relatos. Aquí les veis en uno de los múltiples eventos literarios en los que, como veis, posan con otros escritores, otras escritoras y, bueno, la sintonía es muy evidente, tanto en las fotos en blanco y negro como en las fotos a color. Otro hito, Alias Grace. ¿Habéis visto la serie? Está en Netflix, es magnífica. Alias Grace forma parte de el otro gran grosso temático de Margaret Atwood. Os he contado, tiene uno que tiene que ver con el análisis en profundidad de las relaciones de poder. El otro tiene que ver con ser canadiense, la historia de Canadá, la personalidad, la idiosincrasia, la identidad canadiense. Ya había empezado, recordad, en los diarios de Susanna Moodie. Investigando para hacer el poemario, que publicó, fijaros, 26 años antes que Alias Grace, conoció a este personaje histórico, la muchachita que había sido juzgada por el asesinato de su patrón y su ama de llaves, que finalmente no fue ajusticiada, pero que fue condenada a cadena perpetua. Ella defendía su inocencia y Alias Grace es un interesantísimo ejercicio que aúna novela histórica con novela psicológica, novela de denuncia de malos tratos y de abuso y violencia sexual contra las mujeres y la propia historia del Canadá. Alias Grace tiene una magnífica adaptación por una directora canadiense que también es actriz y que probablemente os suene. Yo no sé si habéis visto la película de Isabel Coixet, Mi vida sin mí, que es una de sus más famosas. La protagonista, Sarah Polley, además de ser actriz, es también directora y en este caso es la que dirigió la adaptación.
Estas adaptaciones, al igual que la adaptación del cuento de la criada, a Margaret Atwood la han llenado de vitalidad. Porque cuando se vio claramente que el cuento de la criada o Alias Grace, por su ambición, no son convertibles en películas, cuando se pensó en adaptar el cuento de la criada a una serie de televisión, eran los años 90. Y en los años 90 las series de televisión que triunfaban, a ver si recordáis, eran Dallas, Falcon Crest, pero como ella siempre tenía muchos gastos que pagar y muchas subvenciones que dar y muchas asociaciones y muchos viajes, y pues aunque ella no lo veía muy claro, vendió los derechos de adaptar a la televisión el cuento de la criada. Que el cuento de la criada está contado de una manera visual absolutamente impactante. Recordar, las criadas visten de rojo, las Martas visten de marrón, las mujeres de los comandantes visten de azul, los comandantes visten de negro. O sea, es muy visual y estaba muy claro que podía ser algo muy adaptable. Pero la cuestión es que quebró quien compró y durante mucho tiempo los derechos de adaptación del cuento de la criada estuvieron en un limbo y nadie sabía dónde estaban los derechos para la adaptación. Así que cuando aparecieron y sus novelas se pudieron adaptar a estas nuevas series de televisión, que sí tienen la ambición cinematográfica que ella pensaba que podía dar lugar sus narraciones, se ilusionó muchísimo. Le pareció muy interesante todo lo que le propusieron e incluso hizo cameos en ellas. Y aquí la tenéis. Y como le fascinan los seres humanos complicados, se reserva siempre papeles de mala. Vale. El asesino ciego, después de 5 veces de estar, el cuento de la criada, por ejemplo, fue una de las veces, propuesta para ganar el premio Booker, que ya sabéis que es el más importante que se da en inglés, en una novela especialmente compleja, de una historia dentro de una historia, es decir, personajes que son escritores, que a lo largo de la historia están escribiendo novelas, nos trae a Europa y a la Segunda Guerra Mundial. Siempre complejo, con estructuras complejas. Pero no solo ha hecho la distopía del cuento de la criada. En este análisis que, como os digo, hace constantemente de las relaciones de poder que establecemos, tiene una trilogía de futuro distópico, es decir, distopías, donde sobre todo reflexiona sobre qué tipo de sociedad habrá cuando el sistema económico y social actual devaste el planeta. ¿Cómo será el planeta si no hay agua potable? ¿Qué pasará si todos los bosques tienen toxicidad? ¿O qué pasará si ningún país ha querido poner freno a la ciencia, freno ético a la ciencia, y en el país, por el planeta, pululan seres híbridos, mezclas de animales o incluso mezcla de humanos y animales? ¿Qué tipo de planeta es ese? ¿Y cómo se vive en un planeta así? ¿Y cuál es el pacto moral con el que se vuelve a establecer una sociedad? ¿Y quiénes son los buenos? ¿Y quiénes son los malos? ¿Y qué papel juegan las mujeres? ¿Os imagináis el nivel de capacidad de fabular que tienes que tener para ser capaz de mantener estas tramas basadas en la construcción absoluta de mundos literarios a lo largo de más de una década y de más de 1000 páginas?
Este tipo de ambiciones literarias son las que a los críticos literarios nos ponen... esto es muy ambicioso, pero sobre todo esto es muy complejo de hacer. Porque ella dice, cuando ella da clases de escritura creativa y está hablando de cómo se construyen mundos tanto utópicos como distópicos, dice, tienes que ser capaz de responder a preguntas como ¿y qué comen? ¿Y dónde lo compran? ¿Y con qué pagan? ¿Y cómo se visten? ¿Y cómo se calzan? ¿Y hay prostíbulos? Ella tiene claro que sea como sea, hay prostíbulos. Bien, el más exigente de todos es el central, que es El año del diluvio, que ronda él solo las 1000 páginas. Ella crea todo lo que cantan, los cuentos que se cuentan, las narrativas del pasado. Esto es una virguería literaria. Esto es una genialidad. Mientras tanto, Graham publica sus bestsellers cuando menos se lo esperan y con la temática que menos se lo esperan se convierte en un multiventas internacional. Publica 2 libros muy curiosos, muy especiales, que aunan todos los intereses. Tienen que ver con la literatura, tienen que ver con las guías, que también funcionan, pero sobre todo tienen que ver con las décadas que llevan viajando por todo el planeta, observando a las aves y a los animales salvajes. Y en concreto publica el libro de cabecera de los pájaros, porque los animales que ellos han observado mayoritariamente han sido los pájaros. Tanto es así que con el dinero que ha ganado ella, que es una mujer que es muy rica, se compraron una casita en una zona muy específica que tenía que ver con zonas por donde pasaban los pájaros o que tenían una biodiversidad especialmente rica. Han comprado, para que os hagáis una idea, tierras que pudieran estar amenazadas, les daban el chivatazo de que querían en un bosque, compraban ese bosque, intentando salvaguardar la mayor cantidad de tierra y de biodiversidad en las zonas de Canadá. En concreto, podéis verles todo lo que queráis. Yo os estoy poniendo unos prismáticos y es verdad que condiciono un poquito hacia dónde os llevo la mirada, pero tenéis un montón de vídeos de estas 2 personas en YouTube. En concreto, hay uno que sería muy representativo de esto que os estoy contando, que se llama It's Real, esto es real, que es él llevando en canoa, te lleva en canoa y te enseña una zona en peligro que tiene que ser protegida. Y te va enseñando y te va contando cuáles son las riquezas biológicas que hay allí, la biodiversidad, y al final estás deslumbrado porque realmente te lleva por un sitio fascinante. Imaginadnos que nunca habéis estado y alguien os lleva al Urdaibai. Y dices, es el paraíso. Y él dice, sí, y es real, y hay que salvarlo. Así que espero que todo lo que os estoy contando pueda encender vuestro interés por conocer a estos 2 genios. El libro de cabecera de los pájaros, lo interesante es que introduce a los pájaros en la literatura y en la historia y en la mitología. Y hace como una especie de recopilación de cuáles son los pájaros que más salen en los libros, o cuáles son los pájaros que aparecen en la literatura medieval, o cómo han sido representados los pájaros mitológicos, o para cualquier persona del mundo de los pájaros y de las observaciones de las aves, que son muchas más de las que pudierais pensar. Bueno, en concreto, él se forró. Ella dice, él sí, la familia no. Lo donó todo. Y el siguiente tenía que ver con las bestias. Y aquí se parece mucho a esa manera de mirar que tiene Margaret Atwood.
Este libro a mí me parece que es quizás el que más les aúna, y es la relación que establecen las bestias con sus víctimas, cómo las estudian, cómo las siguen, cómo las persiguen, y también el juego literario que esa relación ha dado a lo largo de los siglos. Pues ya os he dicho que nada de él está traducido. Estos dos tampoco, que son muy anecdóticos, pueden dar mucho juego. Espero que esta sea una charla que puedan, no sé. A mí me gustaría pensar que igual un antes y un después, y se puede traducir algo de este magnífico escritor. Mirad qué foto más representativa de estos dos. Han sido invitados, y claro, ya decía, ahora se cambiaron las tornas, y esto es muy interesante. Hemos hablado de una pareja que se encontró en la misma circunstancia, pero que no pasó lo que nos contó, ¿no?, Laura Freixas, que suele pasar, y es que aunque ellos se encuentran en un momento en el que ambos tienen un bagaje literario o un reconocimiento literario y la pareja empieza en igualdad, la pareja cede a los egos o a las presiones, o pues ya veis, cuando tocó hacer al revés y ella hacer el periplo de presentar los libros, pues lo hizo encantada. Además ella decía, es que como el libro es muy distinto a los que hago yo, nos invitan a otros sitios y estamos muy contentos de poder ir. Presentamos en sitios como abadías y bueno, pues ahí les veis. ¿Recordáis el afán de Margaret Atwood por revisar la historia? Por revisar lo que hemos heredado. Cuando presentábamos el ciclo y cuando hablábamos del legado, y a ella le preocupa mucho el legado patriarcal y que nos hayamos acostumbrado a que el patriarcado sea el único legado posible, o que la mirada patriarcal, sobre todo, condicione el legado que recibimos de las anteriores generaciones, de todos los ancestros y ancestras. Pero para esto tienes que tener la capacidad de mirar, que ella siempre se pregunta, ¿cómo nadie se había dado cuenta de la anécdota terrible con la que se inaugura la llegada a casa de Penélope, o sea, de Ulises, que lo primero que hace es asesinar a unas criadas después de obligar a limpiar la sangre de una violación grupal que acaban de sufrir? O sea, a ella esas anécdotas le parecían tan severas de que se transmitieran sin más, que una violencia tan explícita y tan terrible contra las mujeres formara parte de una manera tan natural del legado literario que hemos asumido, que necesitaba darle la vuelta. Bueno, también dice que lo hizo porque quería hacer eso, pero también porque le apetecía mucho un cachito de la obra ser ella Penélope y poder trabajar con la que en ese momento era su escenógrafa favorita, Phillida Lloyd, que es otra genia. Es cierto que solo lo hizo el día de la inauguración. Ahora, a día de hoy es una novela corta, pero fue diseñado algo así como un libreto de ópera para darse el lujo de que esto se representara. La voz narradora son las criadas y Penélope, es decir, dar la voz a las mujeres y que ellas cuenten cómo vivieron semejantes episodios que forman parte de nuestro bagaje literario. Pero también ha trabajado para criaturas. Empezó con un libro para Eleanor Yes, la hija, y después ha seguido trabajando mucho para que las criaturas se enamoren de las lenguas. Entonces trabaja con una eterna literación que tiene que darle tanta guerra a los traductores como creo que le doy yo a las que me traducen a signos.
que no he callado. Muchas gracias. Es que Margaret Atwood ha escrito muchísimo y no todo está publicado. Su poesía está muy poco publicada. Creo que tenemos 5 o 6 libros de poesía y mínimo ha publicado 22. Bien. Pero mientras tanto, iban envejeciendo. Mientras tanto, los hijos que había tenido en el primer matrimonio y la hija que tuvieron juntos ya se habían independizado y ellos estaban en sus múltiples tareas, muy entregados, pero ya se acercaba la vejez. Se acercaba algo para lo que sí que no tenían referentes y para lo que ella sentía que iban a tener que ser especialmente creativos. En concreto, la puerta es la vejez. Y aquí la tenemos en el año 2007, ya reflexionando sobre los nuevos modelos de vejez. ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Cómo será nuestra vida cuando no podamos estar tan activos? Pero lo cierto es que ella dice que tuvieron mucha suerte y durante muchos, muchos años disfrutaron de una salud excepcional. Lo que pasa es que él tenía cierta tendencia a ponerse en peligro y 5 veces estuvo a punto de morirse. Ella dice que tan mal le acostumbró que llegó un momento que pensó que él era inmortal. Los reconocimientos también, por ejemplo, se le han hecho desde el propio Estado español. En el año 2008 le dieron el premio Príncipe de Asturias por toda la aportación al mundo de las letras. Y ella trajo una conferencia de aceptación del premio, lo tenéis entero subtitulado en YouTube, sobre qué es ser canadiense. Ella empieza con el humor que la caracteriza, dando las gracias y diciendo, bueno, espero que el jurado sepa que yo soy anglosajona, pero no soy estadounidense, que soy canadiense. Y espero que... Entonces, sí, sobre la identidad canadiense, pero es el año en el que hubo el colapso económico. Ya por el cuento de la criada se le había dado una pequeña consideración de profeta, pero con pagar con la misma moneda, dejó a gente que no tenía que ver con la literatura absolutamente boquiabierta, porque dedicó unos meses, ella lo que cuenta es, yo cuando viajaba en el metro veía que lo que antiguamente eran anuncios de cosméticos o de ropa, estaban sustituyéndose por anuncios de créditos, de planes de inversión, y ella decía, esto es real, esto es así. Y entonces le dio ella documenta muchísimo su trabajo, ya os podéis imaginar. Solo, por ejemplo, la documentación que manejó para hacer el cuento de la criada, cuando llegó el día de darla en donación a una universidad, eran 40 cajas. Que dices, madre mía. Bueno, pues lo que ella dijo es que o había interpretado mal todo lo que había estado leyendo e investigando, o el sistema económico tenía que estar al borde del colapso. Y así fue. Estaba al borde del colapso. Y colapsó. Y ella pues siempre se pregunta, pero que es que yo no soy extraordinaria, que lo mismo que yo hice, si yo no soy economista, que yo soy filóloga, pero una lectura detallada te permite ver que eso era insostenible. Y ella dice, ¿cómo pude verlo yo y no lo vio el Fondo Monetario Internacional? Como han envejecido y los años han pasado, también son abuelos. Los 3 hijos, porque mientras tanto había fallecido Shirley, la primera mujer, y bueno, aquí les veis compartiendo su tiempo de abuelos. Creo que tienen, me parece que son 4 nietos en general, o igual 5 ya. Y entonces Bilbao invita a Margaret Atwood
a que venga y la invita a Gutun Suria. Y la gran dama de las letras canadienses viene a Bilbao a dar una conferencia sobre literatura en la Alhóndiga. En ese momento ha sacado una antología de relatos que se llama Un día es un día, y aprovechando que está aquí y que le encanta Bilbao, ha viajado mucho por el planeta, pero también ha venido muchísimo a España. A los dos les gusta muchísimo España. Pero era la primera vez que veía al País Vasco y le encantó Bilbao. Y aprovechando que estaba aquí, le hicieron una larga entrevista que podéis ver en Página 2. Y desde la terraza de la Alhóndiga, de la Azcuna Centroa, el entrevistador, ¿sabéis? Es este hombre, nunca sé cómo se llama, que tiene gafitas y es calvo. Bueno, el presentador le comenta: leyendo su libro de relatos, me doy cuenta que los personajes femeninos son bastante más complejos que los personajes masculinos, que en concreto los hombres pues casi se podrían resumir en dos grupos: hombres dominadores y mayoritariamente violentos, y hombres apocados y generalmente acomplejados, que sacan de malas maneras sus complejos. Esto es así porque es usted feminista. Y ella le mira así y le dice: no, es porque soy observadora. Bueno, con la capacidad de mirar como miran y de ser capaces de proyectarse en futuros no deseables que le caracteriza a Margaret Atwood, tiene también una distopía inmobiliaria. Los pisos son tan caros, la burbuja inmobiliaria... A ver si me seguís. La burbuja inmobiliaria es tal que la mayoría de la población no puede acceder a una vivienda. La gente malvive en habitaciones, casas semiocupadas, coches, garajes, furgonetas. Y entonces el gobierno decide que una solución puede ser permitir que una empresa privada que tiene una muy buena idea utilice las cárceles. Así que no se sabe muy bien qué han hecho con las personas que ocupaban las cárceles, pero pagan a una parte de la población para que comparta su casa. Así que una casa va a ser habitada por dos familias. Una estará un mes y mientras una está en la casa, la otra está en la cárcel, habilitada como vivienda. Y al mes siguiente, la de la casa se va a la cárcel y de la cárcel viene a la casa. Es un proyecto que tiene una empresa y el gobierno ha decidido que sí, que le cede las cárceles. A ver qué tal sale. Así que tenemos dos parejas que están en la misma casa en meses distintos, pero la orden es que no pueden intercambiar información y que no deben conocerse. Ya os podéis imaginar lo que tardan en intercambiar información. ¿Sí? Porque es algo que ella siempre dice: no hay ningún régimen que pueda controlar ni impedir que los seres humanos se relacionen e incluso se enamoren o follen. Los seres humanos al final se encuentran. Y ella siempre habla de una manera... ella dice que es optimistamente reservada o reservadamente optimista porque lo que ella ha estudiado, y es una gran estudiosa de la historia, como habéis visto, y de los datos sociológicos y económicos, es que la media de los regímenes políticos totalitarios es unos 40 años. Que ningún régimen se suele perpetuar mucho más que ese tiempo.
Lo que ella dice es, claro, si justo te pilla empezar con 20, para cuando acaba tienes 60. Reconozco que te ha llevado media vida. Bueno, no os voy a contar más, pero ya os podéis imaginar. Caray. Y dices, a ver, ella dice que no tiene ninguna bola de cristal en casa, pero no sé yo, Han seguido divulgando. Este es el único material que tendríais, pero es solo antológico. Está hecho en Cuba. Han ido a Cuba, siempre aprovechan para ver pájaros, para hacer sus excursiones ecológicas. Y entonces, aunque aquí no se le ve, y ella dice que sí, que ha censurado todas las fotos donde a él ya se le ve la demencia, a él le diagnostican demencia. Él lo llevó con mucho humor y al principio, como eran pequeños detalles, pequeños olvidos, pequeños lapsus, incluso casi presumía de «Hola, ¿qué tal estás? Estoy bien, bueno, estoy demente». Y lo llevaba con mucho humor, pero lo cierto es que la demencia es una enfermedad que se agrava y que, ya sabéis, acaba conduciendo a pérdidas cada vez más intensas que acaban en muerte. Pero de momento les tenemos mayores, él ya con una enfermedad, disfrutando de los hijos y de los nietos y nietas. Aquí de nuevo, revisando otro material histórico de Shakespeare, La Tempestad, haciendo un curioso ejercicio literario. Esto le gusta mucho. Y también es fascinante cómo le interesan todos los productos culturales. Margaret Atwood siempre se ha confesado gran lectora y aficionada a los cómics. Y como esta nueva generación es muy visual, decidió que quería hacer un trabajo de sensibilizar a las criaturas, pero sobre todo a los adolescentes, de la importancia de que mantengan la fauna urbana, de la cantidad de gatos que mueren atropellados, de pájaros que mueren atropellados. Hizo este superhéroe, que es mitad gato, mitad ángel, mitad pájaro. Y en el borde, o sea, en las pies de página, cuenta todos estos datos del cuidado que le debemos a esta fauna que convive con nosotros en las casas, en los jardines, en los parques que rodean las ciudades y en los bosques. Y con gente joven, de todo tipo. Hay que ser muy versátil y sobre todo hay que tener una relación muy cercana con la cultura y con la literatura y con el arte de la transmisión del conocimiento para que ningún género literario sea más ni menos que otro. Ha trabajado todos los géneros literarios por los que ella ha querido, en formatos muy distintos. Y han seguido viajando por todo el mundo y recibiendo constantes reconocimientos, como por ejemplo ser los presidentes honoríficos de la Rare Bird Society, que es la más grande red de protección de pájaros raros de todo el planeta. Así que son algo así como los presidentes de los que observan pájaros. Eran reconocimientos a los que se ha unido su hija. Y todas estas imágenes, ya ellos muy pasados de edad, pasados de la edad tradicional, en la que parece que ya, es decir, mirar qué cantidad de años tienen, cómo han pasado la edad en la que es fotografiada la gente. Lo interesante que es que en estas edades hayan seguido despertando interés, atención. Lo raro que es ver parejas, bueno, no solo porque no muchas parejas aguantan 50 años juntas, pero sobre todo lo raro que es que estén tan representadas personas de estas edades o que estén tan en lo alto de la producción cultural como para que sigan despertando
este interés y normalicen las imágenes de las personas de estas edades en unos medios de comunicación que son absolutamente edadistas. Esto es también otro intenso logro. El último año de vida de Greiman les hicieron un documental para ver cómo era un año juntos. Ella permitió que entraran hasta la intimidad de la pareja porque sabía ya cómo había grabado y cómo era, era algo que ella, aunque luego le dolería verlo, iba a poder tener para siempre. No solo se lo ofrecía a todo el público fascinado por la obra y la aportación de ambos. Os digo que él allí es un héroe genio. Sí. Y podemos acceder a la ternura. Ella le cuidó completamente entregada, consideraba que solo le estaba devolviendo todo lo que él siempre la cuidó, con el humor que la caracteriza. Para entonces la demencia había avanzado bastante y él se perdía. Ya sabéis cómo es el proceso. Y entonces ella, una vez más, socarronamente dice: chicas, es fácil. Si tienen demencia, iros a vivir a un barco. Pase lo que pase, le encontraréis siempre. Allí no se os pierde. Viajando por el Ártico. Y entonces llegó el boom, el cuento de la criada. Y Margaret Atwood se convirtió por primera vez en la historia en una mujer octogenaria que saltaba a lo más alto de la popularidad del planeta. Aunque ella dice: a ver, que sí que soy famosa, pero nunca he sido ni seré tan famosa como Elizabeth Taylor. Uniéndolo con la charla de la semana pasada. El éxito y el impacto que tuvo el cuento de la criada lo conocéis. Ganó todos los premios. Fue el año de Margaret Atwood. Y además, no solo la visibilizó como una creadora de mundos, también de pensamiento, y se la empezó a preguntar sobre situaciones, momentos, sobre todo porque recordar que cuando empezó el cuento de la criada, Trump no estaba en el poder, subió después. Y lo que era una distopía se convirtió en algo muy amenazante y de: oh, Dios mío, esto podría pasar. La pregunta era: oh, Dios mío, ¿esto cuándo va a pasar? Y tener una mujer que tiene tanto discurso en torno a las situaciones políticas extremas, tan reflexionado y reposado, ha sido muy importante. Cuando esta mujer responde a las preguntas que le hacen sobre un futuro distópico planetario, siempre analiza dando respuestas y posibilidades de transformación y de cambio. Ella dice: es que he tenido que reflexionar sobre esto. Así que, aunque es cierto que hace ya un tiempo que ha bajado la intensidad de sus viajes internacionales, sigue dando muchísimas conferencias online y respondiendo de una manera muy profunda a los acontecimientos que están pasando estos últimos años. Así que, cuando hay un acontecimiento importante, leer qué está contando o cómo lo lee Margaret Atwood puede ser una fuente muy interesante de relativización. Ella dice: hay que relativizar, vamos a ver, esto ya ha pasado otras veces, las otras veces que ha pasado se ha convertido en algo así como una memoria de la tribu humana. Ella ha estudiado tanto el pasado y ha analizado tanto las relaciones de poder que considera que todo lo que está pasando ahora ya ha pasado y que estudiarlo, como ella lo ha estudiado, permite que tengamos cuidado a la hora de dar demasiada importancia, relativiza mucho y además tiene mucho humor. Así que estoy acabando. Ha seguido usando el poder y la visibilidad internacional que tiene para poder, por ejemplo, escribirle una carta al gobierno de la Argentina para pedir
el derecho del aborto para las mujeres argentinas, o para salir a las calles cuando la marea que protestó contra cómo había llegado Trump al poder. Y llegamos a los testamentos. Cuando Margaret Atwood decidió que había que reconducir la serie de televisión y cerrarla en base a cómo ella la había ideado, no a por dónde la habían llevado los guionistas. Es verdad que los guionistas tenían que hacer algo muy difícil. Tenían que coger un mundo heredado de una de las mejores escritoras vivas del planeta y darle continuidad. Pero el problema fue que Jung, la protagonista, en las consecutivas temporadas se acabó convirtiendo en un hombre y luego en un superhéroe. De tal manera que la serie perdió credibilidad, porque en ese régimen extremo tú no puedes hacer lo que hace Jung y que no te pase nada, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en vez de protestar, hizo algo mucho más inteligente. Cogió 2 personajes de la serie de televisión que no existían en el mundo del cuento de la criada y a la tía Lidia. Y hace un libro a 3 voces donde está su personaje y los 2 de los guionistas. Y les da la vuelta y los reconduce a un sitio muchísimo más inteligente y, sobre todo, con una propuesta muchísimo más enriquecedora para las personas que puedan estar leyéndolo, porque lo que cuenta es cómo se acaba un régimen totalitario como el de Gilead. Ganó el premio Booker, se desplazó a presentarlo a Londres y, estando allí recibiendo premios, falleció. Sí. Al poco, este documental que habían estado filmando vio la luz y pudimos ver el último año de vida. Y los 2 últimos minutos es para contaros qué ha sido de Margaret Atwood tras enviudar. Ella lo que dice es que después de 50 años juntos, después de haber tenido tanto apoyo, tanto amor y de haber tenido tanta compañía, tanto viaje, la ausencia de él podía devastarla. Así que decidió retrasar en tener que encontrarse con la silla vacía que la esperaba en Canadá cuando volviera y alargó el viaje de las presentaciones de los testamentos. Y entonces llegó la pandemia y se involucró con distintas creaciones de la pandemia y desde la mirada que le da toda su experiencia vital, también opinar sobre cuestiones candentes en el planeta. Por eso os digo que importa tanto que alguien como ella no se mantenga nunca callada. Además, a ella no la va a silenciar ya nadie. Y ella dice que es su responsabilidad hacer un buen uso del prestigio y la fama internacional que tiene, porque lleva toda la vida hablando en contra de la censura. Y aquí la veis, te lo dije, dice la taza. Desde entonces, lo que ha hecho ha sido retomar su trabajo literario, seguir escribiendo, como siempre, en sus grandes temáticas. Aquí la veis de nuevo revisando los cuentos tradicionales, posando con ropa de grandes diseñadores. Esto le encanta. Ella dice, siempre he sido muy coqueta y es que tú no sabes qué ropas me traen. Y convertir a su pareja en un personaje literario. Ella dice que mientras escribe sobre él y mientras ha creado un personaje que se llama Tig, son ellos 2, Tig y Nell, y ella dice que es una manera de mantenerlo junto a ella. Le dedicó el siguiente poemario y Perdidas en el bosque es su manera de que él todavía no le abandone y ha hecho este ejercicio tan creativo. Le han dado un premio en España, pero no vino a por él, porque, como os he dicho, ha limitado sus viajes. Y aquí acabo. Todo lo que os he contado tiene que ver con una mujer que con esta edad tiene una vida de rock star,
presenta sus libros en grandes sitios culturales. Y, bueno, yo intenté, por si acaso, estaba todo agotado, entré a ver y, sus memorias salieron en noviembre y aunque ella nunca había querido escribir unas memorias, ha hablado mucho de su vida en las entrevistas, decidió que formaba parte de estos ejercicios que mantienen a su compañero de vida junto a ella. Rememorar la vida juntos era una manera de mantenerle a su lado. ¿Puedo leeros cómo acaba el libro? ¿Queréis que cierre la charla ella? Pues dice así, mirad qué vida. ¡Jo! ¿Y cómo se las arreglaba mi yo anterior para producir tantas palabras y a tal rapidez? Por no hablar de cuanto tenía lugar en mi vida real. Amoríos, aventuras con él, vida familiar, un bebé maravilloso, unos padres maravillosos, unos hermanos estupendos, desbrozar el jardín, hacer punto, montar fiestas de cumpleaños, hornear pasteles, proteger aves, apoyar las artes, defender los derechos humanos, recaudar fondos y, bueno, en general meterme donde no me llamaban. Por supuesto, esa persona era mucho más fuerte y corría. Yo ahora me contento con andar. Y también era más alta, porque yo he encogido. Aunque es cierto que tenemos la misma nariz. Nosotras y todas nuestras múltiples encarnaciones hemos tenido de suerte mucha suerte, porque hemos nacido en un lugar pacífico, Canadá. No era un siglo pacífico, pero había un momento de optimismo y de mayores posibilidades artísticas y mejoras en los derechos humanos, por lo menos en nuestro país. Así que, con todo, nuestra suerte nacional bien puede estar agotándose, y también la internacional. El autoritarismo está en acecho, incluso al sur de la frontera de Canadá. Así que quizás nuestra suerte como especie podría estar agotándose, porque no hace falta que enumere todos los aspectos negativos, ya los conocéis de sobra, y yo he escrito mucho sobre ellos en mis libros, pero que tengo yoes múltiples, todas. Seguimos albergando esperanza. Los libros se acaban y las vidas se acaban. ¿Cómo se termina un libro? Pues ahora que los finales felices quizás son reconfortantes, pero muy poco convincentes, pues siguiendo lo que dice el dicho, ya sabéis que de aquí no va a salir nadie con vida. Sí. Vale. Bueno, muy interesante la presentación, pero ya veis que nos hemos alargado un poco. Entonces, por mantener también el horario, no vamos a abrir ese tartecho, ese espacio de preguntas que os comentaba antes, pero sí nos podemos acercar. Si alguien, tampoco nos tenemos que ir con las ganas de preguntarle algo a Josune, pero yo os invitaría a que os acerquéis a ella y lo podemos hacer de una manera más informal, pues para dar comienzo y final al acto tal y como solemos hacer habitualmente. Despedirnos, solo me queda despedirnos y deciros que cerramos el ciclo de Genios y Genias, pero que no cerramos las actividades de Emakumeak. Entonces, que estéis atentas, que en breve os daremos cuenta de las nuevas actividades, de los nuevos proyectos, ¿no?, que ya estamos trabajando en ellos y que muy pronto podréis conocer, como ya sabéis, a través de ese correo electrónico que recibís o a través de la página web. Nos vemos en breve.